ciudad de Buenos Aires. Ustedes saben que este año hay elecciones presidenciales en Brasil. Bolsonaro, candidato presidencial de ultraderecha, aparentemente el que viene mejor perfilado en las encuestas. Y Paulo Guedes, que forma parte del equipo de este candidato, entre otras cosas, dijo: propongo privatizar todas las empresas estatales aquí en Brasil. Ahí aparece la reacción de los mercados y se preguntan si la extrema derecha podrá cumplir realmente con sus planes, cosa que se preguntan siempre, como del otro lado te preguntás si puede ser eterno el populismo hasta mientras tenga plata. O sea, ahí sí, cuando no tiene, vos sabés después lo que ocurre. Vamos a ver qué ocurre. Estamos hablando del país socio mayor del bloque económico Mercado Común del Sur, y en un mundo donde dicen, no, ya no existen las derechas ni la izquierda. Bueno, algo siempre de acuerdo a la filosofía económica de cada candidato, algo existe y el pueblo acompaña. O sea, hay necesidades, ni de un lado ni del otro. A nadie le gusta que le expriman la vida, el trabajo, el esfuerzo, con impuestos para regalarlo. O sea, yo te ayudo a Juan con la plata de Pedro, soy un fenómeno. Pero bueno, tener en cuenta este tipo de situaciones. Tengo aquí en el estudio a Agustín Echevarnes, economista especializado en desarrollo económico, director de Libertad y Progreso. Hola, Agustín. Buen día, bienvenido. Bien, placer, muy bien, gracias muy bien. por la invitación. No, por favor, al contrario. ¿Viste Brasil? ¿Cómo se va perfilando? Sí. ¿Te puedo hacer un comentario? Yo por creo, favor, sí. A mí, yo no creo que sea extrema derecha. ¿No? Pero ni tampoco creo que se pueda definir de esa manera. Extrema derecha era el nazismo. Extrema derecha y el nazismo es una filosofía que es muy parecida desde el punto de vista económico a la extrema izquierda. Es decir, la extrema izquierda tenía la idea de la nacionalización de todas las cosas, ¿no? Y de los medios de producción. Hasta que Lenin, en 1922, hizo un discurso que llamó la nueva economía política. Y esa nueva economía política era devolverles las industrias, pues se dan cuenta que ellos no las podían manejar, a los industriales, pero quedarse con el control. Y el control desde el Ministerio de Economía, como Kicillof. Es decir, que la extrema izquierda y la extrema derecha hicieron lo mismo, porque lo que hizo Lenin lo aprendió después Mussolini, y Mussolini se lo enseñó a Hitler. Entonces, la extrema derecha y la extrema izquierda... Y otros discípulos. Y otros discípulos, sí. Más cercanos. Más cercanos. Sí. Pero digo esto porque entonces, cuando una persona dice que va a privatizar todas las empresas, es el extremo opuesto a la extrema derecha. Es decir, es más bien el liberalismo. Entonces, el liberalismo es lo opuesto a la extrema derecha y a la extrema izquierda, porque es devolverle a los individuos la libertad y la responsabilidad. Y que ganen mejor. Y que ganen mejor, que compitan, abrir la economía y demás. Con lo cual creo que ahí hay un tema de entender dónde está la soberanía, si la soberanía está en el individuo o si está en el pueblo, como una cosa abstracta que finalmente es en el gobierno. ¿Y dónde ubicás hoy el gobierno del presidente Macri en relación a estas corrientes? El gobierno de Macri, para mí, es claramente de centroizquierda, es socialdemócrata, ¿no? Ahora, yo creo que Macri, él personalmente, posiblemente sea más liberal que su propio gobierno. Ahora, la realidad es cuando Macri habla, dice todas cosas muy parecidas, por ejemplo, a las que decimos en Libertad y Progreso. Muy parecidas, lo mismo te diría. Ahora, la ejecución es totalmente contraria, o muy diferente, digamos. Entonces, ahí es donde está el problema. Por ejemplo, ¿en qué temas? En todos los temas. Macri quiere, por ejemplo, cuando él dice los impuestos nos están matando. Nosotros coincidimos. Dice el Estado es elefantiásico, es muy grande, es ineficiente. Nosotros coincidimos. O sea, en el diagnóstico que él tiene sobre la economía, que está absolutamente tapada de regulaciones y demás, también coincidimos. Con lo cual, el problema está después en la implementación. Y la implementación, él cree que se puede hacer estas transformaciones que necesita Argentina, que son enormes, de manera gradual. Y nosotros creemos que eso es imposible. Y lo que terminan haciendo finalmente es aumentando 1,5 millones los planes sociales, que eso es típicamente una idea socialista, o digamos de izquierda. Y después terminan, ahora finalmente, cuando llegan a la crisis, empiezan a acelerar el ajuste del Estado, pero como consecuencia de la crisis, no porque lo tenían planificado. Ahora, fíjate, ¿no? Es una conversación de locos, porque tu presidente te está diciendo, bueno, los impuestos no, y vos sos el que paga el impuesto, y él es el que, por lo menos, es el jefe de gobierno, es el presidente, para ayudar
a quienes vos decís, un momentito, yo no digo que no ayudemos, pero que se ayuden también. Sí, entonces hay contradicciones. Hay ¿no? contradicciones y además hay también otro error para mí ideológico muy grande que tiene Argentina hace mucho tiempo, A ver. que es creer que uno puede hacer crecer la economía con la obra pública. Eso es falso. Es falso, primero porque cuando lo dijo Keynes en su momento y demás, él lo decía cuando estaban los precios bajando, tenías una deflación. Argentina está entre los 10 países más altos de inflación del mundo. Con lo cual, aplicar ese tipo de receta keynesiana en Argentina es absurda y te lleva a las crisis que permanentemente tenemos, ¿no? Porque endeudan la economía. Pues finalmente, ¿qué pasa con la obra pública? Vos decís, voy a hacer el soterramiento de Sarmiento para tener votos en esa zona, que la gente viaje un poco mejor. Bueno, fenómeno. Pero ¿qué ocurre? ¿Eso cómo lo pagás? Lo pagás o con deuda o con impuestos. Y si lo pagas con deuda, después son impuestos. Y generalmente haces una mezcla de las dos cosas. Y en las dos cosas estás sacándole al sector privado parte de su producción. O sea, achicás al sector privado para agrandar al sector público. Y ese es el problema de Argentina. Todos los gobiernos agrandan al sector público y achican al sector privado. Le pegan al sector privado. Con lo cual, hoy tenés 8 millones de personas en el sector privado totalmente esquilmadas por más de 100 impuestos. ¿no? Más de 100 impuestos. 100 impuestos. Te sacan respirás y te ponen impuestos. O sea, a todo Claro, le ponen... porque no es solamente, mira, tengo que pagar IVA, pago ganancias, pago... no. Sería bueno tener, creo que es en Estados Unidos, que vos cuando haces una compra tenés en el ticket el detalle de los impuestos que estás pagando a raíz de esa compra, ¿no? Es que si hiciéramos tickets así serían larguísimos. Serían larguísimos acá, claro. Porque acá hay un montón de impuestos que se van trasladando que finalmente los paga el consumidor. Cuando un producto va viniendo de una provincia, paga ingresos brutos en esa provincia, luego se incorpora a otra producción que también paga ingresos brutos en todos los lugares, vas pagando el IVA y demás. Vas incorporando, trasladando una cantidad de impuestos. Las tasas de publicidad que cobran algunos municipios. Si tenés hay montones de impuestos, que finalmente cuando vos comprás una taza de café en un bar, estás pagando todos esos impuestos. Cada vez que comprás algo, la mitad de las cosas, la mitad de las que estás pagando son impuestos. Y en algún caso te das cuenta, por ejemplo, combustible, algo sencillo. Vos vas y cargás combustible del otro lado de la General Paz, o sea, en provincia, es más caro que cargar acá. El mismo combustible, todo exactamente igual, la misma marca, la misma petróleo, todo igual. Es más caro, porque los impuestos son más caros en provincia que en capital. Incluso o hay más impuestos. Sí, incluso hay cosas que son aberrantes. Por ejemplo, a mí me cobran el impuesto de ingresos brutos de la provincia de Buenos Aires, donde yo no estoy, no practico, no hago absolutamente nada en la provincia de Buenos Aires, cuando cargo nafta en la capital federal. Lo cual es un absurdo. También. Y tenés que hacer todo un trámite que finalmente nunca logro terminar de hacer. Es decir, porque los trámites también son cargas que te están haciendo. Por ejemplo, hay un informe del Banco Mundial hecho por Pricewaterhouse para 190 países y muestra que Argentina tiene los segundos impuestos más altos del mundo. Después de la isla de Comoros en África. Pero además necesitas 32 días hábiles de 8 horas por día para poder pagarlos. Eso es una carga adicional. Imagínate una pyme, porque si es una empresa grande de 1000 personas, bueno, tiene 5 personas haciendo trámites. Pero cuando tenés una empresa de 10 personas, necesitas 5 personas para hacer trámites. ¿Cómo haces? Es imposible. Entonces entras en la economía en negro. Entonces cuando uno quiere entender por qué en Argentina hay un 35% de economía en negro, es porque tenés inmensa cantidad de impuestos e inmensa complejidad para hacer trámites. Vos sabés que acá pasan sectores empresarios de todo tipo. Los últimos estuvieron esta semana la cúpula de panaderos de todo el país, la Federación de Panaderos. ¿Sabés cuál es el mayor inconveniente que tienen ellos? ¿Cuál es? La clandestinidad. Dice, yo hago el pan con mi personal, pero tengo tantas fábricas de pan, panaderías clandestinas, que yo tengo que cerrar. Y sí. Porque venden más barato, porque no pagan nada, y eso se da en otros sectores también, Agustín. Pero no tengo ninguna duda. Yo creo que el empresario en Argentina es el héroe. Lo que pasa es que los políticos están acostumbrados a echarle las culpas de todos los empresarios. Por ejemplo, los políticos generan inflación y después le echan la culpa a los empresarios. Es muy gracioso o dramáticamente gracioso, ¿no? Es decir, la inflación es un fenómeno exclusivamente fabricado por el Banco Central. Nadie más puede fabricar inflación, ni los sindicatos, cuando le echan la culpa después a los sindicatos que reclaman aumento de salarios, ni tampoco los empresarios. Es solamente el Banco Central el que hace inflación. Vos eliminás el Banco Central y se elimina la inflación automáticamente. ¿Y funcionaría el país sin Banco Central? Funcionaría mucho mejor, dejaríamos de robarle a la gente. ¿Y a los bancos quién los controla?
No, podés tener un ente de control, de supervisión. Como la Reserva Federal de Estados Unidos. La Reserva Federal es algo... No, la Reserva Federal tiene también las funciones del Banco Central de Argentina y también prostituye la moneda, pero no tan grave como la Argentina. La Argentina del año 35, que inventaron el Banco Central, es interesante porque tanto los liberales como los socialistas, ambos estaban en contra del Banco Central. Decían, no le podés dar la potestad al Banco Central de imprimir billetes, porque si imprimen billetes sin contraprestación, sin respaldo, entonces van a generar una inflación que va a significar robarle el salario al obrero, robarle la jubilación al jubilado. Inflación por emisión. Inflación por emisión. Es que toda la inflación es por emisión, no hay otra cosa. La inflación es por emisión. Por eso funcionó muy bien la convertibilidad. Durante los 10 años que estuvo, después por supuesto los políticos empezaron a criticarla fenomenalmente, pero lo único que mejor funcionó en esa época fue la convertibilidad. Y no es que saltó por el aire la convertibilidad, lo que saltó por el aire es el déficit fiscal. No lo dejaron terminar incluso. El día 101 no llegó nunca. Pero además el tema es que es muy simple. Lo que saltó por el aire, hay que recordarlo, fue la deuda. Como igual que ahora no tenemos un tipo de cambio fijo y también estamos en crisis, ¿no? Y también hay un problema de credibilidad muy grande y también hay una salida de capitales de los bonos argentinos, la gente quiere salirse de los bonos argentinos. ¿Con la convertibilidad se logró calmar lo que estamos viviendo hoy, por ejemplo? La convertibilidad tenía cero... Sube la tasa, sube el dólar, hay una porción que hace plata y mucha, porque pasan de un lado a otro. Con la convertibilidad tenías deflación, es decir, bajaban los precios, no subían. De hecho, tuviste 10 años con cero de inflación, pero cuando entras en recesión, los precios empiezan a bajar. Y le faltaban cosas, le faltaba flexibilizar más el mercado laboral. Y por supuesto, tuviste un problema de deuda muy grande, porque siguieron teniendo déficit fiscal y acumularon deuda. ¿Esa deuda era atrasada? Deuda que fueron acumulando. Sí, pues en el gobierno de Menem primero redujeron deuda por las privatizaciones y después empezaron con el déficit fiscal y volvieron a aumentar. Y sobre todo las provincias tuvieron un aumento muy grande de las deudas y el 50% del interés que pagaba la Argentina eran de las provincias. O sea, las provincias hicieron un despilfarro descomunal, aprovechando las tasas que habían bajado muchísimo gracias a la convertibilidad. Pero además, hubieron 6 crisis internacionales, que la gente se olvida. Y los commodities hicieron pelota. Entonces los problemas que tiene la Argentina eran reales. Y la solución que buscan los políticos siempre es la peor. ¿Cuál fue la que hizo en su momento Duhalde? Devaluó fenomenalmente, brutalmente, hizo el ajuste más espantoso, generó 1 millón de empleos privados que se perdieron, ¿no? por la crisis del 2002, no del 2001, 2002, sino la del 2002, la de Duhalde, y especificación asimétrica, le robó el 50% de los dineros a la gente que había hecho ahorros, mucha gente, las menos preparadas, porque la gente más preparada se había escapado. Entonces los menos preparados son los que se quedan atrapados. A mí no me agarraron ni un solo dólar. Pero a mucha gente le sacaron el 50% de su dinero ahorrado. Es un drama. ¿Para qué? Para facilitar a las empresas y a los bancos. Entonces, ¿qué terminan haciendo siempre los populistas? Terminan haciendo una inmensa devaluación, que es un aumento fenomenal de la pobreza. ¿Quién hizo ese trabajo fue Remes? ¿Fue esa etapa? Sí. De Remes, que estaba en Bruselas, vino acá, La Baña, después hicieron el cruce. Sí. Claro. Lo voltearon a Rodríguez A, que no quería hacerlo. Entonces lo voltearon a Rodríguez A porque él no quería hacer esta devaluación, sino lo que quería hacer era un ajuste del gasto público. Y en vez de hacer el ajuste del gasto público, hicieron el ajuste del gasto privado. Entonces le echaron el fardo a los pobres y mandaron a la pobreza el 54% de la gente. Eso es lo que hacen los populistas. Hoy muchos sentimos que tenemos ajuste del sector privado. Por supuesto. Nosotros venimos ajustando, ¿no? Pero la clase media, pero te están haciendo pelota de todos los rincones. Sin ya no duda. sabes más qué hacer. Es que tenés ajuste de la clase del sector privado porque no hacen el ajuste en el sector público. Si lo hubieran hecho el ajuste en el sector público, hace 2 años y medio atrás, hoy el sector privado estaría creciendo al 6-7% anual. O sea, es populismo esto también. Pero por supuesto, sin lugar a dudas. ¿Pero por qué es populismo? No porque Macri no tenga una visión similar a la mía, por ejemplo, sino porque él creyó que no era posible hacer la reforma. Entonces él creyó que tenía menos poder de lo que realmente tiene un presidente. El presidente en Argentina tiene mucho poder, pero Macri no se animó a usarlo, esa es la verdad. Y entonces en su gobierno eligieron el gradualismo por un segundo motivo, porque había un error de diagnóstico, impulsado por economistas, por ejemplo por Federico Sturzenegger, pero también con premios Nobel del exterior, como Stiglitz, que le decían a los países en América Latina, endeúdense que las tasas están bajas. Nosotros le decíamos al gobierno y al público y a todo el mundo 1000 veces que en realidad lo que estaba pasando es que tenías tasas muy bajas, pero que iban a empezar a subir. La Reserva Federal iba a subir las tasas, ya lo sabíamos, lo venían anunciando, y sabíamos que también iban a restringir el balance del Banco Central de Estados Unidos, la Reserva Federal. ¿Esto qué significa? Que iba a tener menos cantidad de bonos.
Con lo cual iban a ir destruyendo la demanda de bonos. Ahora, fíjate vos que en qué trampa estamos, porque es como que tener la cartelera del teatro acá enfrente, una obra para chicos, y entro y es una obra pornográfica. Porque te está diciendo Macri, no, vamos a ir, es una locura esto, y después la realidad es otra, totalmente lo contrario. Sí, Es perverso si lo analizás. Es que si vos fijás, por ejemplo, lo que dijo Macri en marzo, en el discurso del Congreso, a mí me pareció terrible. No mencionó la economía, no mencionó la sequía, no mencionó que íbamos a tener una pérdida de 8.000 millones de dólares. En ese momento se calculaban 6.000, ahora son 8.000, 8.500 millones de dólares. Pero ya se sabía que teníamos una flor de sequía. Ya habías tenido en febrero el anticipo del aumento de las tasas, de la volatilidad en Estados Unidos. Había aumentado el riesgo país de los emergentes. Luego bajó el riesgo país de los emergentes, pero el de Argentina no. Y eso ya sabíamos en marzo. O sea, nosotros lo veníamos anticipando hace 2 años, pero en marzo ya era fáctico. La Argentina ya estaba entrando en crisis. Y sin embargo decía lo peor ya pasó. O sea, evidentemente muy mal asesorado por los economistas del gobierno, porque un presidente no puede estar diciendo lo peor ya pasó cuando estás enfrentando una crisis inminente. Llegaste al Fondo Monetario Internacional, 50.000 millones. Ahora hablan de que necesita otro tanto de dinero por sobre lo que ya se ha en principio otorgado, no lo tomaste, pero bueno, está ahí firmado. ¿Necesitan más? Lo que necesita es un shock de confianza, porque si se empiezan a ir los capitales, nunca te alcanza la plata. O sea, si se empiezan a ir los capitales de los bancos y demás, es imposible que si se te empiezan a ir los capitales que están invertidos en Argentina en bonos y demás, nunca te va a alcanzar la plata. Con lo cual, obviamente necesita un shock de confianza. El Fondo Monetario Internacional lo que te dio es un paquete importante, 50.000, más otros 5.650 millones que vienen de otras entidades, ¿no? Banco Mundial, etc. Con lo cual tenés 56.500 millones que no te van a alcanzar si no generás el shock de confianza. Ahora la pregunta es ¿por qué no están logrando generar un shock de confianza? Y nosotros vemos que los precios de los bancos están un 50% abajo que hace 3 meses atrás. Y eso es porque no comprenden, me parece a mí, lo que significa que la política y la economía tienen que ir de la mano, tienen que ir unidas como la acción y la vida. No hay confianza en cuanto a la gobernabilidad, entonces. No hay confianza en cuanto a cómo nos gobiernan. Es decir, la política se mete por sobre la economía. En lugar de ir juntos, va por encima la política. Ellos creen que la economía no es nada más que una herramienta para ganar elecciones. Y no es así. Las dos cosas van juntas y tenés que tener una sana política económica porque de otra manera la pagás las consecuencias y la gente paga las consecuencias. Agustín, veo mucho liberal, o sea, con tu corriente en los medios, etcétera. Algunos más con distintos histriónicos que otros. Bueno, iba a decir payaso, queda feo porque es mi amigo. No, y hablo de Javier. No, porque le dije yo una vez, Javier, cuando él viene acá, habla seriamente. Lo llevo a mi programa de tele, habla seriamente. Después dice, bueno, soy así. Bueno, está bien, perfecto, porque es muy interesante escucharlo. ¿Ven alguna corriente como para poder actuar en política? Mira, la verdad es que mucha gente me pregunta lo mismo todos los días prácticamente. Nosotros teníamos un partido político que era Recrear, con López Murphy, que fue la oportunidad más extraordinaria que tuvo la Argentina de haber votado a un presidente que hoy estaríamos con un PIB per cápita por lo menos un 50% mayor al actual. O sea, haber nombrado a López Murphy como presidente en el 2003 hubiera sido empezar el camino de Nueva Zelanda. Y la verdad es que es muy difícil porque los liberales, viste cómo somos. Es decir, a veces apenas tenemos una visión un poco diferente, nos peleamos, qué sé yo. Pero, y hoy, si querés, vemos en Cambiemos, veíamos la oportunidad de tener alguien que más o menos podía manejar la cosa de una manera diferente al populismo. Pero no. Y todavía creo que es la única posibilidad que tiene hoy concreta de la Argentina. Con lo cual nosotros seguimos insistiendo en tratar de ayudar al gobierno. Ayudar al gobierno críticamente, porque si lo vemos que están haciendo las cosas mal, no podemos decir que creemos que las están haciendo bien, porque lo que queremos es que cambie de forma de actuar el gobierno. Lo decimos en privado, lo decimos en público. Yo creo que hay que hablar con la verdad. Yo no creo en pintar las cosas de una manera diferente a como las vemos. Y que también mucha gente dice, pero ¿por qué le pegas tanto? No le pego, yo lo que digo simplemente es, si haces determinados actos, vas a tener determinadas consecuencias. Entonces, si vos un día decís voy a aumentar los encajes para frenar la salida del peso, porque el dólar no tiene ningún problema, el dólar está siempre allí. Claro. El problema es la caída del peso. Entonces, ¿por qué tiene la caída del peso? Por la desconfianza. Entonces digo, bueno, voy a secar la plaza, voy a aumentar los encajes para
eliminar esa posibilidad y darle más confianza al sistema. Y lo lográs. Y la semana siguiente decís, voy a usar los encajes para dar créditos a las pymes. Claro. Es lo contrario. ¿Por qué? Porque lo pusieron a Antesica, que piensa totalmente distinto, es un productivista, que estuvo con Duhalde, que estuvo con Aníbal Fernández. Entonces, le das una señal contraria a la anterior. Esa contradicción te genera incertidumbre. Incertidumbre implica salida de capitales. Y paralizarte también. Y te genera recesión. Te genera recesión. Gracias, Agustín. Muchas gracias. Gracias. Agustín Echevarne.